Hola a todos, yo soy Luis Mario y les voy a hablar sobre arquitecturas de servidor. Cuando hablamos de arquitectura en cómputo, casi siempre hablamos sobre cómo algo está estructurado o la forma en que algo está diseñado. Aquí vamos a hablar sobre las formas que existen de diseñar unos programas especiales que se llaman servidores. Y el tema lo voy a tratar de orientar hacia sistemas operativos. Pues vamos a empezar con unas definiciones para que luego que hablemos de arquitecturas tengamos todo claro. También luego voy a mostrar unos códigos de ejemplo donde voy a aplicar algunas de estas definiciones. Entonces, la primera definición es la de servidor, que es un programa de computadora que realiza tareas en nombre de otra pieza de software que se llama cliente. Y a lo que nos pide el cliente le decimos solicitud. Por ejemplo, cuando nos metemos a una página de internet, le pedimos al servidor web que está detrás que nos envíe el código de la página, los estilos o las imágenes. O cuando enviamos un correo, le pedimos al servidor SMTP que a nuestro nombre mande datos a otra dirección de correo. Entonces, aquí vamos a hablar de servidor como programa y no como una computadora completa, o sea, un servidor hardware. Ahora hay que definir puerto. Un puerto es un identificador de un proceso en una computadora. Ese identificador es un número de normalmente hasta 16 bits. El sistema operativo sabe qué proceso está enlazado con qué puerto. A ver, voy a poner un ejemplo y probablemente simplifique un poco, pero es para dar la idea. Tengo un navegador en mi computadora que manda información a la red y en mi computadora el navegador está enlazado al puerto 8500. O sea que mi sistema operativo sabe que el proceso sobre el que está el navegador está enlazado al puerto 8500 y lo guarda en algo así como una tabla. Además, yo sé que el servidor web de la página a la que voy a entrar está corriendo en un proceso en otra computadora que está enlazado al puerto 80. Hay una cosa que se llama protocolo TCP que en cada paquete de información que manda por la red tiene una sección donde pone que yo tengo un proceso en el puerto 8500 desde donde empecé la conexión y quiero comunicarme con el proceso que está enlazado con el puerto 80 que está en la otra computadora corriendo el servidor, ya sea para pedirle una imagen o cualquier otra cosa. Entonces el servidor me responde con otros paquetes con la imagen, por ejemplo, que yo pedí y que debe ir al puerto 8500 que está enlazado al proceso de mi navegador. Así básicamente funciona lo de los puertos. De lo que se encarga el sistema operativo es de mandar la información de los paquetes a los procesos correctos, sabiendo los puertos, y también de codificar los paquetes con los puertos correctos cuando los envía. Y ya el último concepto es el de socket. Creo que es mejor si primero explico cómo funciona y ya luego doy la definición. A ver, primero en el servidor creamos una de estas cosas que se llaman sockets en cierto proceso. Luego hacemos un enlace de este proceso con una dirección IP y un puerto mediante el socket. Así ya tenemos la asociación del proceso con el puerto. Luego le decimos al socket que se ponga a escuchar a ver si alguien quiere comunicarse con él por la red. O igual puede ser otro proceso dentro de la misma computadora. Ahora el socket ya puede aceptar conexiones. Este va a ser uno de los sockets. Pero ahora imaginemos que hay un cliente que quiere hacer una conexión y empezar a comunicarse con el servidor. Entonces el cliente crea su propio socket
y le dice que se conecte a la dirección IP del socket del servidor y el puerto que usó también. El socket en el servidor estaba esperando conexiones. Entonces, ese socket crea otro socket diferente para que se comunique con el socket del cliente. Y entonces este socket nuevo en el servidor y el socket del cliente ya pueden comunicarse por la red con lecturas y escrituras. Y cuando terminan, se cierran y se desechan. Por eso decimos que un socket es un extremo de una comunicación en dos direcciones. Un extremo lo tiene el cliente y el otro extremo lo tiene el servidor. El sistema operativo es el que implementa la funcionalidad de los sockets con librerías de red. Y además, para los que programan con sockets, el sistema operativo da una interfaz similar a trabajar con archivos. Los dos tienen descriptores, que para los sockets pues se llama descriptor de socket, y ambos tienen funciones de leer y de escribir y de cerrar también. Ahora, ya sabiendo todo esto, ya podemos pasar a arquitecturas de servidor. Primero tenemos la arquitectura basada en hilos. Lo que hacemos en una arquitectura basada en hilos es que a cada solicitud del cliente le vamos a dedicar un hilo o un proceso entero. Para la concurrencia, o sea, cuando tenemos muchas solicitudes del cliente al mismo tiempo y no sabemos cuál va a llegar primero, lo que hacemos es tener muchos hilos o muchos procesos para poder responder. Todas las operaciones que sean de entrada y salida las vamos a tratar de forma síncrona y bloqueante. Por ejemplo, si el cliente nos pide que leamos algo de una base de datos, entonces el hilo dedicado a la solicitud se va a quedar bloqueado, esperando hasta que tenga la información de la base de datos para que la podamos regresar al cliente. En las variantes de la arquitectura basada en hilos está la arquitectura multiproceso. En esta arquitectura hay un proceso entero dedicado a cada solicitud. Generalmente existe un socket de servidor único que crea todos los sockets de comunicación y es seguro en entornos de concurrencia. Como los procesos son estructuras caras a nivel computacional, lo que se hace normalmente es optimizar la creación de los procesos con algo que se llama pre-forking. Con esta estrategia, los procesos que luego van a responder a los clientes se crean por adelantado cuando se pone en ejecución al servidor. Entonces vamos a tener un grupo de procesos que cada vez que llega una solicitud decide qué proceso la va a atender, lo pone en ejecución y luego cuando termine se reutiliza el proceso. Hice este programa en Python, que es una implementación súper básica de un servidor multiproceso. Está hecho usando sockets y procesos de la librería multiprocessing de Python. No me voy a meter en detalles de cómo está hecho, solo voy a decir algunos puntos clave. Aquí, cada vez que llega una solicitud, se va a correr esta función. Esta función se llama y al final terminamos el proceso. Aquí puse un sleep, simulando alguna acción de entrada y salida. Lo puse para que el proceso se duerma algún tiempo entre 1 y 6 segundos. También hice un programa simulando a unos clientes
que hacen peticiones al servidor todos al mismo tiempo. Hice que fueran 10 clientes. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Ya tenemos aquí al servidor corriendo. Ahora vamos a activar a los clientes y cuando lo pongamos en ejecución vamos a contar para ver que el máximo tiempo que va a esperar un cliente es de hasta 6 segundos, porque así lo pusimos en el sleep en el servidor. Entonces lo corremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el servidor ya respondió a todos los clientes. Y si vemos la impresión en la terminal del servidor, vemos que cada solicitud tiene un ID propio de proceso, o sea que se ejecutaron en procesos diferentes. Ahora vamos a ver otra forma de arquitectura. Esta es la arquitectura multihilo. Aquí es un poco parecido al multiproceso, pero en lugar de procesos usamos hilos, que son estructuras más ligeras que los procesos. Esto es mejor porque esta arquitectura es más eficiente que con los procesos. Lo que se hace aquí normalmente es tener un hilo principal encargado de empezar un pool de hilos, o sea, un grupo de hilos. El hilo principal es un despachador, o sea, que agarra hilos que están disponibles del pool y les pasa solicitudes para que las procesen. Una vez que terminan con la solicitud, están disponibles otra vez. Igual hice este programa en Python que se parece mucho al programa de la arquitectura multiproceso. Esto es porque los estoy haciendo muy básicos y solo son para mostrar lo más importante. Igual tenemos aquí el sleep en la función que corre cada hilo. Aquí ya tenemos al programa del servidor multihilo corriendo y vamos a usar otra vez el mismo programa de los clientes. Los clientes van a comportarse de la misma manera. Lo corremos y esperamos. Bueno, ahora el programa de los clientes ya terminó de ejecutarse. Y si vemos en el servidor, vamos a ver que todas las peticiones se ejecutaron en el mismo proceso, nada más que ahora se ejecutaron en hilos diferentes, porque vemos los IDs de los hilos que son diferentes. Ahora vamos a ver otro tipo de arquitectura, que es la arquitectura basada en eventos. Primero hay que saber qué es un evento. Un evento es algo que ocurre en un programa y que podemos reconocer mientras está ejecutando. Por ejemplo, un tipo de evento es cuando recibimos un chunk de bits de algún buffer de entrada desde una solicitud que nos llega a un servidor. Lo que se hace con los eventos en la arquitectura es que cuando ocurren se colocan en una cola de algo que se llama el event loop, que retira uno por uno los eventos de la cola, los manda a que se procesen y luego espera a que ocurran más eventos. Algo que hace muy diferente la arquitectura basada en eventos a la basada en hilos es que las operaciones de entrada y salida se tratan de manera no bloqueante y asíncrona. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Un modelo que se usa con esta arquitectura es el modelo de hilo único. Ahora se va a tener un solo hilo que va a manejar todas las conexiones concurrentes. Y además el event loop corre sobre este único hilo. Este de aquí es el programa de ejemplo y está hecho con JavaScript y corre en Node.js, que es un entorno que permite poder escribir JavaScript pero para servidores. Es un programa muy fácil, ya no estamos usando sockets, este es un código de un poco más alto nivel
Hice un servidor que utiliza el protocolo HTTP. El servidor recibe solicitudes y entonces hace un timeout y se espera hasta 6 segundos para poder responder. Como es un único hilo, puede pensarse que todo el programa se va a bloquear, ¿no? Pero esto no es cierto porque en este modelo de eventos todo lo que toma tiempo se hace de forma asíncrona. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a ver cómo responde a solicitudes de algunos clientes. Ahora vamos a ver lo mismo, vamos a ver cómo responde a solicitudes de algunos clientes. Aquí ya tengo al programa del servidor corriendo. Como ya estamos con el protocolo HTTP, podemos usar el programa de curl para simular a los clientes. Entonces vamos a mandar unas cuantas solicitudes, 5 solicitudes. Entonces lo corremos y esperamos. Y como vemos, nos responde a todas en menos del tiempo que esperábamos. Y si vemos en el servidor, todas las solicitudes tienen el mismo ID del proceso. Ya para cerrar, vamos a comparar las arquitecturas que vimos. Primero, vamos a ver que hay diferencias cuando escribimos código en estas arquitecturas. Cuando nos basamos en hilos, puede ser que los programas sean más fáciles de entender porque tienen un orden lineal. Pero esto no es cierto cuando el servidor se va haciendo cada vez más complejo, porque trabajar con hilos es muy difícil y lograr sincronización sin problemas como condiciones de carrera o bloqueos mutuos puede llegar a ser bastante difícil. También para eventos, a veces los programas pueden ser difíciles de seguir porque no necesariamente hay secuencia en el programa. Y a veces también puede que haya que escribir un poco más de código, registrando los eventos y todo eso. Muchas veces, si no se tiene cuidado, puede salir código muy sucio en algo que se llama callback hell, cuando se hace código asíncrono. Ya no voy a poner el ejemplo, pero se ve como cuando se tienen muchos ifs anidados y es bastante difícil de seguir. Con los recursos, las arquitecturas basadas en hilos normalmente están limitadas por entrada y salida y puede que gasten mucha memoria y tiempo de CPU en cambios de contexto y otras cosas del sistema operativo. Y en la arquitectura basada en eventos normalmente se usan menos recursos, pero el event loop, por ejemplo, está limitado por CPU. Y en rendimiento, ambas arquitecturas son de hecho muy similares si se tienen las configuraciones correctas. Las métricas en benchmarks como acceso de banda, de entrada y salida o tiempos de respuesta o solicitudes por segundo son parecidas para las dos. A veces se usan modelos híbridos, como por ejemplo uno que se llama SEDA, para mejorar un poco el rendimiento. Y bueno, esto es todo de la exposición. Espero que haya quedado todo claro y les haya gustado. Un like, suscríbanse a Gunnar Wolf y adiós.